En esta clase les voy a enseñar un tema importantísimo, que es cómo se usa el pasado compuesto en alemán y cómo se usa o cómo se escogen los verbos auxiliares. Porque en español, cuando hablamos del pasado compuesto, que es por ejemplo, el pretérito perfecto, solamente tenemos un verbo auxiliar, que es el verbo haber, ¿sí? O en inglés también tenemos solo un verbo auxiliar, que es el verbo to have. Por ejemplo, yo digo, yo he ido. Bien, se forma con el verbo haber como auxiliar en presente, que es he, y el verbo ir en el participio pasado, ido, ¿verdad? Yo he ido. En inglés también es igual. Es I have gone. Es el verbo to have, que está como auxiliar en presente, have, y el participio pasado del verbo to go, gone. I have gone, yo he ido. En alemán funciona también así, con la diferencia de que en vez de haber un verbo auxiliar, tenemos dos. Los verbos auxiliares acá son el verbo haben y el verbo sein, ¿sí? O el verbo haber, tener, y el verbo ser o estar, ¿sí? Cada uno de estos verbos tiene dos funciones. Haben puede significar haber o tener. Sein puede significar ser o estar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos determinar cuáles verbos se usan con un auxiliar o el otro? Esto lo vamos a ver hoy y vamos a ver cómo se usan y cómo se aplican los pasados compuestos en alemán. ¿Bien? Ok. Primero que nada, vamos a ver la conjugación de estos dos verbos del alemán, que son los dos verbos más importantes de todo el idioma. No existen dos verbos, no existe verbo más importante que estos dos en alemán. Por eso es importante que sepan conjugarlos. Vamos a ver cómo se conjugan en presente simple, porque los vamos a precisar para conjugar en pasado compuesto cualquier otro verbo que hay, ¿sí? Por ejemplo, el verbo sein, empecemos. Ich bin, yo soy o yo estoy. Du bist, ¿sí? Er ist o sie ist o es ist. ¿Bien? Recuerden que en presente, du, la segunda persona del singular, que es tú, siempre termina en st, la conjugación, ¿bien? Y la tercera persona del singular, él o ella, siempre termina en t, ¿bien? Y la primera persona, el yo, siempre termina en e, con la única excepción del verbo sein. Vieron que este no termina en e, porque este es el verbo más irregular de todo el idioma, sein. ¿Bien? Bueno, wir sind, nosotros somos o nosotros estamos. Ihr seid, ¿sí? Ustedes o vosotros sois o ustedes están. Sie sind, ¿sí? Ellos o ellas son o están. O sie, el sie con mayúscula, significa usted, ¿sí? Es la forma formal de referirse a la segunda persona del singular. Y se conjuga igual que el ellos. Sie sind significa usted es. ¿Bien? O usted está. Bueno, el verbo haben, ¿sí? Se conjuga así. Ich habe, yo he o yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, ich habe ein Auto. Yo tengo un coche. Du hast. Du hast ein Auto. Tú tienes un coche. ¿Bien? Er hat, para él tiene o él ha. Sie, que significa ella, o es, que se refiere para cualquier cosa que no sea una persona. Puede ser una idea abstracta, un animal, una cosa, etc. ¿Bien? Wir haben, nosotros tenemos, nosotros hemos. Ihr habt, vosotros tenéis o vosotros habéis, o también ustedes. Ihr es ustedes también. Ustedes tienen, ustedes han. Y sie sind, perdón, sería sie haben, me faltó el verbo haben aquí. Sie haben, bien, es igual que el wir. Sie haben es ellos o ellas tienen o usted tiene. ¿Bien? Ok, así se conjugan los verbos más importantes del alemán, el verbo haben y el verbo sein. Ahora, ¿cómo sabemos cuál aplica como verbo auxiliar para cada uno de los verbos? Por ejemplo, yo quiero decir, yo he comido, uso haben. Ich habe gegessen. ¿Sí? Yo quiero decir, yo he bebido.
Ich habe getrunken. Yo quiero decir, yo he viajado. Ich bin gereist. ¿Sí? No uso haben. Yo quiero decir, yo he ido. ¿Sí? Ich bin gegangen. Uso el verbo sein. Ich bin gegangen. No uso haben. Entonces, ¿cuál es la regla para determinar si un verbo se conjuga con haben como auxiliar o sein? Pues es muy simple. Si la acción del verbo implica desplazamiento o cambio de estado o transformación, entonces se usa el verbo sein. De lo contrario, se usa el verbo haben. Y vamos a ver ejemplos aquí, bien visuales, para que vean cómo se aplica esto. ¿Bien? Por ejemplo, yo he sido, ¿sí? El verbo ser representa, el verbo ser se conjuga con sí mismo, ¿verdad? Como el verbo sein utiliza su mismo verbo sein para conjugarse. Así que sein, ich bin gewesen, ¿sí? Porque gewesen es el participio pasado del verbo sein. Así que ese verbo se conjuga con sí mismo, ¿bien? Ich bin gegangen, yo he ido. El verbo ir representa desplazamiento, implica desplazamiento, moverse de un lugar a otro lugar. Por lo tanto, usa también el verbo sein, ¿sí? Ich bin, ¿bien? Ich bin. Gegangen. Gegangen es el participio pasado del verbo gehen. Gehen significa ir o andar, ¿bien? Otro ejemplo, el verbo fliegen. Fliegen significa volar. Como volar también implica movimiento o desplazamiento, se conjuga con el verbo auxiliar sein, ¿sí? Ich bin geflogen. Geflogen es el participio pasado del verbo fliegen, ¿sí? Ich bin geflogen, yo he volado. Estos verbos acá ven que cambiaron un poco respecto del verbo singular, perdón, respecto del verbo infinitivo, porque son verbos irregulares. Los verbos regulares, la regla es que el verbo queda igual, solamente se le agrega el prefijo ge, ge. Por ejemplo, el verbo kommen, que significa venir, es un verbo regular, y sería ich bin gekommen. No tengo espacio para escribirlo, así que no lo voy a escribir. Kommen es en infinitivo, y el participio pasado es gekommen, todo junto, ¿bien? Se le agrega el prefijo ge. Y como kommen, venir, implica movimiento, desplazamiento, se conjuga también con el auxiliar sein. Ich bin gekommen, para yo he venido, o si fuera du, sería du bist gekommen, o wir sind gekommen, etc. ¿Bien? Ahora veremos los casos de los verbos que se conjugan con el auxiliar haben. ¿Sí? Por ejemplo, estos que tenemos aquí, que son verbos que no implican ni cambio de estado, ni transformación, ni desplazamiento. ¿Bien? Er hat gesprochen. Er hat gesprochen. Gesprochen viene del verbo sprechen. Sprechen es hablar, conversar. El participio pasado es gesprochen. Claro que es un verbo irregular, ¿sí? Si fuera regular sería gesprechen, ¿sí? Pero como es irregular, es gesprochen. ¿Bien? Er hat gesprochen, él ha hablado. ¿Bien? Bueno, por supuesto me pueden decir que para hablar uno mueve la boca, hay movimiento. Sin embargo, no hay desplazamiento. ¿Bien? Cuando hablamos de desplazamiento, decimos de mover de un lugar al otro, ¿sí? No un movimiento ahí en el lugar, como cuando uno habla, cuando uno come, cuando uno bebe algo. ¿Bien? Er hat gesprochen, no hay desplazamiento. Otro ejemplo, er hat gegessen, él ha comido. Gegessen es el participio pasado del verbo essen, que es comer. Otro ejemplo, studiert. Studiert es el participio pasado del verbo studieren, que es estudiar o también aprender, ¿sí? Puede ser er hat gelernt también, él ha aprendido. ¿Bien? Er hat studiert. Así que también, como ven, no implica desplazamiento. Bien, tenemos entonces los que implica desplazamiento como gegangen, ich bin gegangen,
ich bin geflogen, ¿sí? Y los que no implican desplazamiento, por ejemplo, hat gesprochen, hat gegessen, hat studiert. ¿Bien? Bueno, esto es importante para que sepan cuándo corresponde aplicar un verbo auxiliar u otro verbo auxiliar. Pero lo que les voy a enseñar ahora es importantísimo también, y es cómo se usa el pretérito perfecto o los pasados compuestos en alemán. Pues en español simplemente conjugamos el verbo, ponemos el sujeto, el verbo y después el predicado o el complemento. Es muy simple en español, ¿verdad? Decimos, yo viajé a Roma, o yo he viajado a Roma, ¿bien? Él fue a casa, o él ha ido a casa, ¿verdad? O sea, el orden es el mismo en español. Sin embargo, en alemán cambia un poco. Porque cuando vamos a agregar un predicado o un complemento, ¿sí? Ese complemento va entre medio del auxiliar y del verbo de la acción, que va a quedar al final de la frase, de la oración. Así que les puse aquí dos verbos diferentes, ¿sí? Dos oraciones. Una usando el auxiliar sein y otra usando el auxiliar haben. ¿Bien? Y van a ver a qué me refiero con esto. Ich bin nach Rom gereist. ¿Sí? Ich bin nach Rom gereist. Que significa yo he a Roma viajado. ¿Sí? Yo he a Roma viajado. Reisen significa viajar, reisen, como implica desplazamiento, porque para viajar nos desplazamos de un lugar a otro lugar, se conjuga con el auxiliar sein, ¿bien? En los tiempos compuestos, por supuesto, ¿no? Bien, el siguiente verbo, la siguiente oración es Ich habe ein Glas Wein getrunken. Ich habe ein Glas Wein getrunken, que es yo he un vaso de vino bebido, ¿sí? Un vaso o una copa. Ein Glas también se usa para decir una copa de. ¿Bien? Getrunken es el participio pasado del verbo trinken, que significa beber, ¿sí? También, si fuera un verbo regular sería getrinken, pero como es irregular, cambia, es getrunken. ¿Bien? Así que quiero que observen bien esto, que lo que les estaba mostrando. Bin gereist significa haber viajado. Ich bin gereist. Yo he viajado. Sin embargo, le agregamos el complemento a Roma. Nach Rom. Nach significa a, hacia, ¿verdad? Nach Rom. Ese complemento a Roma se coloca entre medio del auxiliar y el verbo de la acción. ¿Vieron? Y esto es importantísimo, porque eso confunde a muchas personas que no saben cómo se ordenan las palabras, cómo se ordena la estructura de las oraciones en alemán. Así que, gereist va al final de la frase, ¿sí? Y entre medio colocamos nach Rom. En este caso, ich habe getrunken, es yo he bebido. Ich habe, yo he getrunken, bebido. Pero le agregamos el complemento, el predicado, ein Glas Wein, un vaso vino, o un vaso de vino, ¿sí? O una copa de vino. Y eso se coloca entre medio del auxiliar haben y el participio pasado getrunken. Así que es, ich habe ein Glas Wein getrunken. Yo he un vaso de vino bebido. ¿Ok? Y esto es muy importante y les va a servir de mucho para poder estructurar las frases en alemán. Espero que les haya servido y si tienen preguntas recuerden escribirme en los comentarios. Gracias.